Vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 1, una porción muy conocida, pero que nos va a servir para lo que queremos enfocar. Leo en la versión NBI, después ya voy a decir por qué, porque me parece una diferencia con la versión, es casi la versión 60 y no la NBI que se presta a mala interpretación o interpretación equivocada. Bueno, dice en el primer capítulo, verso 2, Elcaná tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la dicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Él pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca a usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Y al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Pueden seguir leyendo hasta el final del capítulo y ven cómo termina este capítulo 1, con el hijo de vuelta después, probablemente, de más de 4 años, volvió. Durante esos años no fue Elcaná con su otra esposa y sus hijos, porque ella estaba atendiendo la respuesta del Señor. El Señor le había respondido y al año había tenido el hijo que le había pedido. Entonces se dedicó a criarlo. Y la costumbre en Israel era que el varón era amamantado 4 años y la mujer era amamantada 3 años solamente. Que el varón iba a asumir otras responsabilidades, la idea que tenían, el concepto que había, y bueno, lo hacían así.
Así que recién podíamos decir cuando el chico tenía 4 años, o sea, después de 5 años que había estado, por el año, hasta que quedó embarazada y bueno, y nació la criatura. ¿Y qué dice? Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Gracias a Dios, Dios le dio la oportunidad a Elí seguramente de arrepentirse y de reconocer que su juicio prematuro que había hecho estaba muy, muy equivocado. En Juan, o tenemos en Mateo 16, vamos a leer ahora, una intervención. En Mateo 16 vamos a leer ahora, y ahí tenemos la confesión de Pedro que hace sobre la persona del Señor Jesús. Había un ambiente completamente averso al Señor. Entonces el Señor les pregunta, versículo 13, la segunda parte, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó el Señor a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Seguramente que para este tiempo ya Pedro en el grupo de los discípulos era bien conocido porque siempre era el que saltaba, siempre el que tenía una observación que hacer, una pregunta que hacer, participaba, era extrovertido, él decía lo que pensaba, lo decía, o sea, no tenía secretos. Habrá recibido señas de los compañeros o no, bien, bárbaro, estuvisteis. Y Jesús le hace la aclaración, que eso valía también para todos. Lo que acaba de decir podía haber dicho, pero no lo quiso humillar. No es porque es inteligente y es más listo que ustedes y es un bocón. Es porque se lo reveló mi Padre y por eso yo se lo digo. Mi Padre te reveló eso. No lo habías pensado, nunca lo habías descubierto, pero está bien lo que hiciste. Con esto deja bien aclarado, por un lado, que esa mala interpretación que hay por lo que Jesús le siguió diciendo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro no es la piedra. Y acá omite la NBI la aclaración que hay en la NTV que dice que le cambió, bueno, el nombre, ahora tú eres Pedro, que significa piedra, está hecha la aclaración. Entonces ahí esa participación o esa traducción que hay se presta a la interpretación que se ha hecho vulgar y por eso se lo tiene a Pedro como la base, el fundamento de la Iglesia de Cristo. No. Sobre la declaración de Pedro de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la piedra descansa sobre Cristo.
Después hubo una bendición para él, lo cual también se cumplió, ya que él, después de esperar junto con los demás y con muchos hermanos lo que Jesús había prometido, se cumple y celebraremos se cumple esto en la Pascua, la resurrección del Señor, y después de una espera, el advenimiento del Espíritu Santo para quedar en la iglesia, cosa que no había ocurrido. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba para asistir, para cumplir el ministerio que Dios le daba cuando elegía a una persona. Lo capacitaba, le daba las herramientas. Pero ya de esta manera quedó en representación del Señor Jesús, no ya como humano, sino como netamente divino, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, parte de la Trinidad, y hasta este día y hasta que Jesús levante la iglesia de la tierra, primero levantará de la tierra y junto con la iglesia el Señor llevará el Espíritu Santo de vuelta a los cielos. Y el mundo quedará sin la intervención del Espíritu Santo, que tiene intervenciones múltiples, de muchas maneras. Es muy probable que de la mayoría ni nos enteremos. Solo vemos ciertas cosas que ocurren que no sabemos adjudicarle el origen, pero es una intervención de la gracia soberana de Dios. Pero volviendo a la primera lectura que hemos hecho en 1 Samuel, me ha hecho pensar en intervenciones que a veces tenemos frente a dichos, comentarios o hechos, decisiones que nosotros tomamos, que otros toman, y enseguida sabemos interpretar, esto es por esto, se equivocó, y ya emitimos un juicio. Dice la Escritura que el Padre le ha entregado todo el juicio al Hijo. Y esto no va a sufrir cambio. El Señor Jesús está esperando, dice la Escritura, que está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y dice la Escritura, y el postrer enemigo, el último enemigo que será vencido por el Señor es la muerte. Ya no habrá más muerte. Y la iglesia estará por la eternidad en los cielos, que es su nuevo lugar. Ahora, tenemos que cambiarnos el rollo, tenemos que cambiarnos la película. Estamos acostumbrados a que todo es pasajero. Dios es eterno, su vida es eterna, y cuando hemos entrado en el reino de Dios, hemos entrado en un reino que es eterno, porque pertenece a Dios. La palabra de Dios es eterna. Más en los Salmos dice claramente, tu palabra permanece en los cielos. Así que podremos seguir aquella parte de la Biblia que no hemos leído acá o que no hemos entendido. Pero volviendo al caso de 1 Samuel y de el juicio que hizo o lo que dijo Elí a Ana, esta mujer que estaba angustiada. No tenía un antojo de tener un varón. Era de acuerdo a la mentalidad de esa cultura a la cual pertenecía, que toda mujer tenía que tener por lo menos un hijo varón, mejor si era el primero, para dedicarlo a Dios, los que temían a Dios. Y los que no, bueno, para tener un hijo varón. Pues ella no tenía ninguno, ni varón, ni mujer, ni nada, porque no podía tener. Y ya habían pasado muchos años, de donde ella, seguramente, de acuerdo a la costumbre, le había dado la idea a su esposo, ¿qué va a hacer? No es algo que me gusta, pero es bueno que seamos una familia y acá faltan hijos. Entonces tomó a Penina, a otra mujer, también por esposa. Tenía las dos. Si alguno dice que la misma Biblia defiende la poligamia, es una cuestión personal. Eso es una opinión muy, muy lejos del espíritu de la palabra de Dios, que Dios dice lo que Él piensa y como Él es. Fue un caso excepcional.
se equivoca en el juicio que emite Elí y la tiene por borracha. Era la gran angustia que tenía. Y ahí hizo un compromiso con Dios. Y porque Dios la sanó para que, evidentemente, para que pudiera tener como hijo a Samuel, del cual no hubo otro igual, fue para la historia de Israel el único que cumplió varias funciones. Fue sacerdote, fue juez, fue administrador en el pueblo, fue profeta. Cumplió varias funciones que no lo hizo ninguno otro de los siervos que Dios usó, que están inscritos en el Antiguo Testamento. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien diferentes. Sí, había muchas cosas que estaban mal, de las cuales Ana nunca dijo nada, ni su esposo por lo menos, no se menciona en la Biblia, nunca dijo nada. Quizá eran comentarios en la casa. La vida de los hijos de Elí, que eran los sucesores de su padre que ya estaba anciano en el ministerio y que deberían de haber estado reunido las condiciones, no se daban. Por el contrario, hay el testimonio del mismo padre que dice, un día les llama la atención y le dice: hijos, oigo de ustedes cosas muy malas, de las cuales Dios los va a castigar. Los muchachos no cambiaron, seguían, y lo que era pecado para cualquiera en el pueblo, que era la fornicación, también lo era para los que están en el ministerio, antes y ahora. Nada cambió. Así que tienen que pasar años antes que el nuevo futuro sacerdote esté en condiciones para funcionar. Pero me hace pensar en los juicios apresurados que a veces hacemos, y que es bueno que, ya que están escritos en el libro de nuestras obras en el cielo, sean arreglados antes que nos toque responder por ellos. Porque llegará un día cuando el Señor lleva a su iglesia a los cielos y habrá un juicio de las obras para los que son su pueblo. Y no han dado la imagen, no hemos sido la expresión que Dios quiere que los que no lo conocen lleguen a tener. Lo decimos y lo requete decimos. Esto no es algo personal, esto es lo que se desprende de la Escritura. Si la iglesia de Jesucristo, no la institución, la iglesia de Jesucristo, que se forma con los nacidos de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo de Dios, si no lo tienen, claramente la Escritura dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo, es porque no son de él. Pero si entra por la puerta de la salvación, que es Jesucristo, lo va a recibir. O sea, no hay personas con una dignidad especial o que somos especiales. Dios nos ama a todos por igual. Y todo aquel que reconoce sus errores, sus pecados, y entra por la puerta de la salvación, que es Jesucristo, su sangre fue derramada para cubrir ya esos pecados que serían cometidos. Y es suficiente, no hace falta agregar nada más, pero debe haber, como señal de arrepentimiento genuino, verás, dolor por los hechos cometidos. Porque algunos aparentemente se arrepienten y piden perdón a Dios para que los perdone del pecado, pero siguen disfrutando de lo que le llaman beneficios del pecado cometido. O sea, no se han desprendido del pecado. Y el que quiere ser perdonado de X pecado, cual sea de palabra, de hecho, de pensamiento, de lo que sea, debe desprenderse de él. Si robó, debe devolver lo que robó. Si ofendió, debe pedir disculpas y mostrar arrepentimiento por lo que cometió, por lo que sea.
No hay acá una medida de gravedad de pecado. Sin embargo, bueno, son cosas que a veces nos roban la presencia de Dios, nos roban ciertas bendiciones que Dios ha preparado porque ha hecho provisión para cada uno, y sin embargo las perdemos porque estas cosas afean y dejan, y no muestran que la iglesia de Jesucristo sea en realidad lo que por lo menos algunos imaginan o debiera de ser. Así que arrepentimiento, una muestra del arrepentimiento es dolor por el pecado. O sea, no es a todas buenas. Hay un precio que fue pagado para poderme perdonar los pecados. Dios no nos perdona porque es bueno. Ay, vos que sos buenito, perdóname esto que otra vez me equivoqué. No. Como decía un siervo de Dios que nos enseñó, disculpe, tengo noticias, Dios no es buenito, es malito. Y si usted tiene un concepto de que Dios es buenito, un día se va a encontrar con una sorpresa muy, muy diferente. Cosa que le va a hacer rever sus conceptos o el conocimiento que tiene de parte de Dios. Dios es santo, Dios es bueno, no buenito, es bueno en esencia. No puede dejar de ser bueno, pero es santo, y al ser santo necesariamente ejerce justicia, si no sería injusto. Y la bondad aparente haría pasar por alto cualquier cosa. Hay escrituras al respecto que se pueden leer. Dios ve las injusticias que hoy están pasando. El dolor de mucha gente, Dios lo está viendo. Pero hay razones, Dios tiene motivos para hacer todo lo que hace. No se mueve por impulsos o caprichos. Es sabio, es santo y Dios es un Dios de amor. Nuestros conceptos probablemente deben ser modificados, deben cambiar por conocer a Dios, y ya no nos va a parecer que es algo raro. La iglesia que Jesús viene a buscar es la iglesia que no desdibuja su imagen, por el contrario, da una imagen lo más cercano posible. En eso estamos. Pero no pretendamos justificar nuestras actitudes de juicio cuando no estamos habilitados para eso. Ni el Padre a Dios tampoco lo hace. Le ha dejado todo el juicio al Hijo. Dice la Escritura. Esta no es una opinión personal. No vale mi opinión personal. Vale lo que dice Dios. Y Dios cumple todo lo que dice en su palabra en la Biblia. Nada queda sin cumplirse. Por lo tanto, podemos estar animados a confiar en Él. Si alguna cosa hay que arreglar, arreglémosla ya, hoy, y seguimos livianitos, sin una carga innecesaria en los hombros. Que Dios nos conceda sabiduría y temor suyo para saber detectar de primera cuando cometemos un error. No estamos exentos de errores, pero sí hay solución para el error. Que Dios le bendiga.